Amigos, nosotros somos los Rucaretos Oaxaqueños. Y hoy les voy a contar anécdotas que contaban nuestros papás, nuestros tíos antes de lo que había antes. Por ejemplo, mi papá me contó que cuando él vivía en el pueblo, él de niño vivió en San Juan de la Vía. Y entonces estaba en el pueblo y de repente la gente llegaba, el comunismo, ya viene el comunismo. Y él pensaba que era un monstruo. Y dice que corría, que salía, pero que pasaba alguien corriendo así, el comunismo, ya llegó el comunismo. Y él dice que chalamucha corría en todo el pueblito y llegaba a su cuarto y se encerraba abajo de la cama porque él no sabía qué cosa era el comunismo. Pero él asustaba, dice, yo me imaginaba era un monstruo, si yo era un niño de 6 años, yo no sabía qué era el comunismo, porque antes la gente escuchaba esas palabras del comunismo y se asustaban, y yo veía a mi abuelita, y ¿cómo que el comunismo? Y yo me imaginaba un monstruo que iba a llegar al pueblo, y cuando gritaban, porque pasaban, dice que con carros, así con los, ¿cómo se llaman esos? El comunismo en los pueblos. Perifoneos. En los perifoneos. Ajá. Y entonces pues él dice que salía corriendo y corría hasta que abajo de la cama terminaba escondido porque ya venía el comunismo. Dice que ya fue hasta de grande, o sea, cuando entró al bachillerato, que se enteró que el comunismo era otra cosa y no era un monstruo. Pero estaba chiquito. Y cuando están chiquitos, pues normalmente, fíjate que mi mamá también me contaba de su niñez. Ella estaba en el pueblo. Entonces, me cuenta que ella una vez a su vida llamó mucho la atención y se asustó, que hubo un temblor muy fuerte, que literal hasta la tierra se abrió. Y dice, obviamente ahora entiende que, o sea, pues la tierra, cuando hay terremotos o cosas muy fuertes, se abre, y decían en ese momento que se tragaba la gente, porque la tierra volvía a su lugar. O sea que en este caso, dice ella, que rompió, que tembló, y dice, pues me cuenta que hasta las mulas se echaron, me decían, porque las mulas, obviamente, ellas dicen que se hincaban, pero no, era que las mulas se doblaban sus patitas y se echaban, y dice, y los perros empezaban a aullar. Dice, o sea, realmente todos los animalitos, dice, hasta los pájaros se quedaban como estáticos, porque a ella le tocó verlo en y como campo. Había menos gente, estaba exacto, todo era sí. Y dice, y a ella le tocó ver a un muchacho que desafortunadamente se abrió la tierra, se movió y se fue el muchacho pues, sobre la tierra, y como que la tierra al volver a menearse como que se cerró y ya no pudieron sacar. Les daban miedo a los niños, pues, porque estaba chiquita, le decían, si obras mal, la tierra te va a tragar, pues, ¿no? Y pues cuando realmente pues no fue, ya viéndolo desde ya en una madurez diferente, pues no era literalmente así, pero dice que a ella le llamó mucho la atención y se quedó siempre con eso. De los terremotos, fíjate. Y yo fíjate, amigos, yo hasta lo escribí porque mi papá últimamente, no sé por qué me ha estado contando cosas de... ¿Ah, sí? Sí, y está hablando y yo... Permítame. es que estábamos comiendo el otro día y pues uno agarrando la sal y todo, y me dice, ay, si ahora tienes la sal muy fácil, dice que antes no era fácil obtener la sal en los pueblos. Y él me dice también allá en San Juan de la Vía que las personas se iban a los cerritos, dice que había muchos cerritos antes, era porque la gente buscaba sal en la tierra y escarbaba. Las piedras, muchas piedras tenían sal. Ajá, que entonces escarbaban para poder buscar sal. Y entonces por eso había muchos cerritos, porque toda esa tierra se fue haciendo cerritos, pero que no era tan fácil. Y yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, buscando sal en la tierra, sí, o sea, en las piedras, como dices tú, pero se tenía que escarbar, pero no era en cualquier lugar, eran ciertas zonas que tenían sal, y la gente que ya sabía ahí iba a buscar y lograba sacar, y ya es que por eso se vendía así bultito, un poquito en los pueblos. Dice, pero ahora no, dice, ahora ya hay mucha sal y tú ya puedes agarrar el salero. Dice, pero antes, eso sí me sorprendió, no lo había yo escuchado. Digo, una cosa es ver las salinas ahí en el mar y que ves desde la autopista o carretera
ves las salinas, pero a que te digan que en un pueblo que están armando para buscar sal. Sí, ¿Verdad? no, sí, no lo sé. Sí, no, ni yo. Ahí en mi pueblo hay en el cerro hay una piedra que le llaman la piedra de sal. ¿Sí está salada? No sé, nunca la probé. ¿Quieres que vayamos? Sí. A ver, No, para darle preciso llegue, a ver qué onda. No, Ay, porque sí. supongo que Mi sí ha de papá ser. dice que sí, mi papá Sí. dice que sí, que porque ahí dice que los chivos llegaban mucho a algo. sí. Y ya ves que a los chivos sí tienen que Sí. comer mucha Sí, sal, para ¿verdad? que sepa den- sabrosa. Por eso cuando comes Ah, mucha sal te Yo dicen, eso lo ¿eres chivo o aprendí qué? Así es. con Heidi. Abuelito, dime tú. Aprendes. Algo La niña de aprende. la pradera, ¿no? Ándale. Fíjate que mi mamá me contó una vez que a ella le tocó, cuando era muy niña, le tocó ver todavía la finalización de todo ese movimiento que hubo hace 1910, ¿no? Que todavía queda, una vez finalizada La revolución. la revolución, todavía quedaron mucha gente mala, mucho guerrillero, y dice que a ella le tocó ver como ahorita me acordé de eso porque acabo de repetir, otra vez vi la película de Voces Inocentes, cómo se esconden los niños de la guerrilla, de los guerrilleros que fueron. Y entonces vino a colación lo que me dijo mi mamá, que decía, mi mamá dice, escondían a los hombres, y mi mamá escondía a mi papá, para que dice, no fueran. para que no se los llevaran, porque se los llevaban y si no querían participar con ellos, los mataban, dice. De San Pablo Ixtepec a Cimatlán hay un corredor donde pasa la carretera actualmente, y hay muchas jacarandas, y de un costado estaba antes un higo, un árbol muy grande. Cuando yo estaba chico de 8 años, 7 años, que nos llevaba mi mamá, veíamos ese higo, y a ella le tocó ver gente colgada ahí porque no querían colaborar con los guerrilleros, pues no, con la gente que seguía todavía peleando, ¿no? Pues ya ves que a la fecha Sí, las unir a la personas bola. malas sí. Sí, Vamos exactamente. a decirle personas malas. ¿Verdad? Sí, pero sí, esa fue una de las. Y luego me cuentan mis hermanos, no, mi mamá, sí creo que sí, mis hermanos todavía me tocó ver, cuando era el río Toyac, cuando tenía su cauce normal, hasta dónde llegaba el río Toyac, que no, o sea, ahorita está, no te voy a decir que te voy a pegar, ahorita está como encajonado, ¿no? Pero que el río Toyac llegaba hasta donde está la vía del tren, y de ahí se venía, ¿no? Venía parejo, pues estaba muy grande el río. Y luego fíjate que mi jefe, uno que fue jefe, yo trabajé en una farmacia ahí en el centro, enfrente del mercado 20 de noviembre o Benito Juárez, creo que es, no me acuerdo dónde danzan las nieves Chahuita, las nieves y entonces, ¿qué mercado es? En la botica San Martín. Benito En Juárez. la botica San Martín, ahí Ah, trabajé yo. la botica Sí. San Martín. Es un negocio de hace Todavía. años. El señor, que el dueño de era hijo del que fundó el negocio. Y tuve la oportunidad de platicar con él en alguna ocasión, y me comentó que él lo que me comentó es que ese mercado está realizado, dice, antes de que fuera esta remodelación, porque apenas lo remodelaron, antes de esta remodelación, dice, chécate allí cuando entres al mercado y ve hacia arriba, lo que está sosteniendo las láminas son rieles de las vías que pasaban acá, porque hasta acá llegaba el tren, dice. Y entonces cuando lo quitaron, cuando lo desviaron, esas vías, en vez de llevárselas, hicieron el mercado, y esas son las que sostienen la parte de las láminas y todo lo que cubre el mercado. Cosa que yo no sabía, y muchos a lo mejor no saben. Y ahorita con la restauración, quién sabe si los habrán quitado o a lo mejor los dejaron, ¿no? Porque era cero bueno, pues al final de cuentas, ¿no? Pues miren, yo les voy a contar otra cosa. Dice mi papá que antes su abuelita, cuando íbamos a visitarla A San Juan de la Vía. a San Juan de la Vía, nos puso que mi papá se ponía a jugar conmigo, y su abuelita le decía que no debes de jugar con tus hijos, y que lo regañaba, que porque eso estaba mal, porque se perdía el respeto de los hijos con los padres. Porque él dice, yo me ponía a jugar, que vete, que correr, y si siempre que iba me regañaban. Dice, eso no se debe hacer, los padres no debemos jugar, porque se confunde y se pierde el respeto de los hijos. La gente de antes como pensaba. Es que- Ajá, cuando era así.
Y luego mi mamá vivía en una vecindad, porque antes casi todos vivían en vecindad, no tenían propiedades, muy pocos eran los que tenían propiedades, la verdad. O la gente de los pueblos, era más fácil que tuvieran propiedades a que la gente de la ciudad, ¿eh? Y mi mamá vivió en una vecindad y dice que en las noches había una señora grande que vivía solita y que los mandaba a llamar para jugar lotería a todos los niños y que ponía su velita porque ella sí no había luz eléctrica en ese tiempo y dice que ponía su velita, vamos a jugar lotería, y ponía a todos los niños, llegaban a su casa y ella les ponía a jugar lotería y que cada uno los ponía luego a decir, hoy te toca a ti porque tú ganaste, hoy te toca a ti porque tú ganaste, y que ya era muy pues que muy difícil para empezar que tuvieran juegos, que tuvieran luz. Sí, ese tiempo sí. Entonces pues todos con una persona por lo regular hacían una actividad y con esa señora jugaban a la lotería todas las noches. Órale. O cartas, dice que a veces sacaban sus cartas o la matatena. Ay, las la matatinas. mata. Pero dice, pero era una velita chiquita con una lucecita y ahí todos juntos. Pues es que sí era, ¿no? ¿Será? Así era antes, ¿no? Yo también me acuerdo que mi mamá nos contaba que ella estudiaba cuando estudiaba en la primaria. Se quedaba estudiando y hacía sus tareas y de lado ponía o su vela con un vaso para que no dañara la vista supuestamente o como un quinqué. Y ahí tenía el quinqué y haciendo la tarea. O sea, pues es que de esa forma, porque si no quedó. Y luego dice mi mamá que en esa vecindad vivía la dueña, pero la dueña sí tenía más dinero, ¿no? Y entonces ella pues se asomaba, dice que todos los vecinos así se asomaban, y un día ella la vio que estaba haciendo, que tenía licuadora, ella sí tenía licuadora, ¿no? Era la única que tenía como que una extensión, algo de luz que hicieron, y vio que puso plátano en la licuadora, y ella corrió a su casa y dijo, tía, ¿tienes un plátano? Sí. ¿Y qué? Leche, no, dice, pues vamos poquito. ¿Y qué más? Un tenedor. Y que mi mamá puso el plátano en el vaso. Con el tenedor quiso hacer su licuado de plátano. Y así ya cuando lo terminé, me lo tomo y ¿qué estás haciendo? ¿Eso qué es eso? ¿Qué es que están haciendo algo? Se llama licuado de plátano. Dice, sí, cuando vayamos a la capital te lo voy a comprar, porque ella vivía en Matías Romero. Nosotros cuando nos traían al centro, ahí en la esquina del mercado, ahí nos licuados. compraban El nuestro veracruzano, chocomil, el veracruzano. ahí nos compraba papá nuestro chocomil. Pero es que antes, o sea, con huevo. Sí, todo con huevo. pero es que antes, fíjate, aunque vivieras acá, o sea, mi mamá me lleva, por ejemplo, la acompañaba yo a comprar sus cosas. Y ya, digamos, el premio, lo más así cabrón que te podían comprar era un licuadito, un chocomil. O sea, ahorita que algo que pues lo ves tan rutinario que a lo mejor nuestros hijos dicen, cuando te emocionas con chocomil, es que no lo comías antes, no lo comías seguido. Si te fijas, nuestra generación le gustaba mucho el chocomil. Sí. Ahorita ya no toman, pero nosotros era así como que guau. No, Mis hijos hombre. sí toman, pero no toman chocomil, les gusta el chocomil. Chocomil. Ajá, el chocomil. A mí el Para hacer chocomil. chocomil. Sí. Pero Ah, pues es que ahora chocomil, tienes la chocomil. oportunidad de tener una chocomilera Así en es. la casa. No, ahora Sí, ya está antes de no. esquimo, Sí. esquimera, así. Sí. Y antes pues era ir bien padre ir que te No, metían aparte en el chocomío y mi mamá que me acuerdo que nos compraba el calcetón. El calcetón. Ese era. A mí ese es el que me gusta. Sí, Pero yo te porque voy a decir, a mí seguimos como no me solo. gusta la leche. No, a mí Ay, ya a, me mí hace me, daño. a mí me dieron toda la vida chocomil. Ay, no. Pero es eso, no agradeces. Yo me acuerdo que Sí. mi mamá Sí, siempre así para es. mandarnos a la primaria y hasta la secundaria de chaleco. Yo por eso no te como ahorita, ya no te tomo el licuado de plátano, porque nos hacía como Ah, chocomil sí, claro. con plátano, un huevo, porque debes ir sí. bien nutrida. Sí, que A mí supuestamente mi mamá era nos la- hacía Y yo huevos así, no tibios. quiero. Ay, sí, también sí. los huevos tibios. ¿No les gustan? Ay, no. Ay, a mí sí me Pues sí me encantaban. gustaban, pero del diario no. Sí, no, pero sí. Y luego Es que teníamos, yo creo que ese fue el problema, que nos teníamos daban. Sí. una prima. Pues es que te querían bien vivir, ay, mis viejitas. Mi prima hermosas. pasaba Jugo de con naranja nosotros con huevo. y cuando se descuidaba mi mamá le damos ahí a los huevos, tío, se los comía. Sí. No. Y me contaba mi mamá que las palomitas en su pueblo no se las comían, no sabían que se comían. Llegaba la maestra de la primaria y les decía, vamos a hacer un trabajo.
¿cómo se llama? Un trabajo de manualidad y que ellas, vamos a pegar esto, ¿cómo son? ¿Estos qué son? Nuestras palomitas, y vamos a pegarlas. Y dice que ella siempre las pegó y todo, que hasta que vino a la capital, se entera, que va a una escuela y dicen, ay, que la maestra, vamos a repartir palomitas, ¿no? Y mi mamá sí, sí, ¿dónde las vamos a pegar? Y todos. Y ella así, ¿cómo que se come? Y si allá en el pueblo las pegamos para hacer las nubes, para Recuerdo que de hacer... las sopas también la pegan. Ajá. Sí, Pero la dice que sopita. allá en su pueblo nadie hacía palomitas, no había ni... De hecho, cuando iba al cine, ella me contaba que en el cine veían los artistas, que llegó Sandro de América al cine y que era así como que, wow, lo veían en una sala de cine. Y que ellos, ¿Sí? y que todo el mundo llevaba su comida de su casa. Dice que ella pasaba y compraba un taco de barbacoa, su primo un taco de barbacoa, y con eso se metía en el cine. Y en el cine ya hay Sandro de América, y ellas veían ahí como que... Yo me Yo acuerdo de todavía fui al cine y mi mamá llevaba las palomitas y el refresco, un refresco grande. Que sí su los bolsa y podías vasos, meter, sí, así Y ya es. íbamos a ver las películas de Capulina o de Cantinflas. Sí, Al cine pues aquí Mitla o también, al aquí Viaje a la Oaxaca. ciudad, pero yo me acuerdo que cuando nosotros viajábamos por Navidad o así, que nos siempre íbamos al pueblo a ver a mis abuelos, íbamos al pueblo y nos llevaban al cine, pero literal el cine era un cuarto sí. con sillas y una mega, o sea, sí un reflector, pero eran sillas Sí. normales. No, Que luego nosotros- las levantabas y el cuarto ya quedaba vacío. Entonces, Nosotros ahí en el hacíamos Palacio pueblitos. Municipal había una pared blanca y ahí proyectaban. luego Es que me así era, acuerdo que así yo era. iba y mi tía nos Y en mandaba. el piso te sentabas. Sí. Nos mandaban a la feria y nos daban dinero y nos decían, ven a alquilar las novelitas. Sí, antes se acuerdan que se Las alquilaban las novelas. revistas, las novelas, Sí. El Vaquero, Lágrimas y Risas. Y ya Y íbamos además, por los sí, nombres. sí. Que Ajá. mi tía me Y mandó además este. intercambiabas. Tengo Sí. esta y ahora vengo por esta. Pero vengo por leía esta. la gente. Sí. como Se el leía, libro se vaquero, leía. Sí, pero leía. Yo aprendía, bueno, Se no es que ilustraba. aprendí, sino que pues yo leía mucho cuento porque mis hermanos llevaban el Capulinita, Sol y los Sí, Invisibles, yo también la veía familia esa- Oye, sí, Burrón. cierto. Oye, mi todos hermano era esos. adicto al Capulinita y dice mi mamá Sí. que por eso aprendió. Pues amigos, espero que les haya gustado estas historias, estas anécdotas de antaño. De antaño. Nosotros somos los rucaleros rucaleros oaxaqueños. oaxaqueños. Y recuerden que los rucos También podemos ser youtubers. Por eso decían las abuelitas, es cuando botas mal, te volvió se te puso el animal. las historias macabras eran hace rato. Ay, eso sí está macabro, está cabrón. No, lo que decían es que si la botas mal, normalmente les daban miedo a los niños, pues porque estaba chiquita, le decían. Yo ya no me tocó verlo. Yo me dijo mi mamá, ¿entendés? El tic de sacar y meter a la niña 100 veces. Sí, ¿qué Desde pasa? la otra. Sí, desde la otra. Sí. Ah, te lo pones. Y esa semana es me contaban mis hermanos que Pero ellos viste llevaban cuando te agarras y empieza a Es que no aprendías. La. No, esa no, esa no. la, 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 la. La Belinda Linda. Ah, también.